Señor, te damos las gracias que tú nos permites poder predicar tu palabra, Señor, en esta mañana. Y te damos las gracias por este inicio de un nuevo día. Te quiero, Señor, pedir por todas aquellas personas que nos están escuchando, que tú puedas, Señor, bendecir sus vidas, que tú puedas, Señor, extender tu gracia y tu misericordia sobre de ellos. Y sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra pueda venir, edificar, construir y sobre todas las cosas instruir a todos aquellos, Señor, que dependen de lo que tu palabra nos dice para poder, Señor, llevar así sus vidas en santidad y en consagración. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en Jesús de Nazaret, en Yeshua, Señor, para que tú puedas ser glorificado a través del nombre que tú nos diste, sobre todo nombre, para poder acercarnos a ti, Señor. Amén. Hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre el libro de Levítico y ahorita nos detenemos en el capítulo 22. Y como siempre, leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Santidad de las ofrendas. Pero antes de empezar, para no confundirte porque tenemos el tiempo muy limitado, quiero decirte que voy a parafrasear de lo que voy a hablar. Cuando la Reina Valera nos dice la santidad de las ofrendas, nos estaba diciendo que había un tiempo donde todo el pueblo de Israel llevaba y consagraba las ofrendas dentro del tabernáculo. Amén. Y ya cuando esas ofrendas estaban dentro del tabernáculo consagradas al Eterno, entonces los sacerdotes, Aarón y sus hijos, podían tomar de esas ofrendas para poder así sostenerse físicamente. Perfecto. Pero lo que el Señor quería establecer en Levítico capítulo 22 era un mandamiento, era el prevenir a Aarón que no todo el tiempo él podía tomar de las cosas que el pueblo de Israel sacrificaban en aquel tabernáculo, sino la dependencia, el sustento de Aarón y sus hijos como sacerdotes iban a depender de su estado espiritual. Bastante importante. Entonces el Señor le dio este mandamiento para que no en todo tiempo pudieran ellos abusar de su posición, porque hay veces que nosotros pensamos que simplemente porque tenemos una posición nosotros tenemos todos los privilegios y nunca los perdemos. Yo creo que ese es el punto que yo deseo hacer. Este es el principio que yo desearía establecer en este día a través de Levítico capítulo 22. Y lo voy a repetir de vuelta y dice, no en todo tiempo la posición que nosotros tenemos dada por el Señor nos concede los privilegios de constantemente estar dependiendo de nuestra posición, pero tenemos que depender de nuestro estado espiritual para poder así disfrutar esos privilegios. Amén. Bueno, ya dicho esto, déjeme empezar a leer Levítico capítulo 22. Los primeros 2 versículos viene la prevención. Después nos dice las restricciones y después nos explica el por qué. ¿Ok? Entonces, estamos en Levítico 22 y tiene como subtítulo la santidad de las ofrendas. Y dice así la palabra del Eterno. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo Jehová. Ahí está la firma del Señor. Ese es el mandamiento. Ahora, en el versículo 3 dice, diles, o sea, explícales cuándo se deben de abstener de las ofrendas que mi pueblo sacrifica dentro del tabernáculo. Dice, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas de los hijos de Israel, consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre de sí, será cortado de mi presencia. Yo Jehová. ¿Ok? Ahí está. Entonces nos está diciendo que había una restricción. Y esta restricción era para el sacerdote. Y el Señor quería establecer un principio en sus mentes donde ellos entendieran que la posición que les había sido
otorgada por el mismo Eterno, el don, el regalo, el privilegio del sacerdocio, no consistía en que todo el tiempo ellos pudieran gozar de los privilegios. Ese es el punto, ese es el principio. Y yo quiero que a través de este principio tú empieces a pensar y te empieces a ubicar en lo que la palabra del Señor está diciendo. Porque habemos muchas personas, hermano, que pensamos que nuestra posición nos concede los privilegios y ya no tenemos nada más que hacer. Pero lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Aarón era que no en todo tiempo teníamos nosotros que pensar de esa forma. Ahora, en el versículo 4 empiezan las restricciones y le dice: cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, podemos interpretarlo como semen, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por lo cual será inmundo, u hombre por lo cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. Entonces, las restricciones siguen y siguen, y termina el Señor con estas restricciones en el versículo 6. Pero para no provocar una confusión, vamos a tratar de explicar cuál es el mensaje de esta mañana. Esta primera parte que estoy terminando solamente es para establecer el principio y que podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice a través del Levítico. Déjame decirte algo muy importante, ¿no? Voy a volver a repetir este principio. Nuestras posiciones o nuestros títulos dentro de nuestras congregaciones o delante del Señor no implican que siempre vamos a estar recibiendo los privilegios que se le han otorgado a esas posiciones o a esas dádivas o esos títulos que el Señor nos ha dado. Y como ilustración, yo quiero llevarte al primer libro de Samuel, en el capítulo 3, donde, según la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo: Jehová llama a Moisés. Ahora, solamente quiero darte la cita y vamos a parafrasear para ir avanzando un poquito más. Todos hemos escuchado esta preciosa historia de cómo este joven Samuel fue consagrado a la casa del Eterno. Todos hemos escuchado cómo a los 3 añitos cumplidos este joven fue llevado a la casa del Señor y fue depositado en las manos del sacerdote Elí. Y todos sabemos que Elí era descendencia de Aarón y por eso le correspondía al sacerdocio. Pero aquí estaba pasando algo, ¿no? Es el primer ejemplo que se me viene a la mente siguiendo la cronología bíblica. Aquí nos podemos dar cuenta que este joven Samuel, siendo muy joven aún, ya empezaba a escuchar la voz del Eterno. Y tenemos un problema, que el sacerdote Elí no había o ya había perdido su oído para escuchar la voz de Dios. Algo muy triste. Entonces, esto viene a reforzar nuestro principio, nuestra posición, lo que el Señor nos ha dado, los títulos que tenemos, no implica que siempre hemos de recibir los privilegios. Todo depende de nuestro estado espiritual. Esa es la idea. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que Elí ya había perdido totalmente la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. A pesar de que había heredado el sacerdocio, a pesar de que era descendiente directo de Aarón, a pesar de que él vivía de las ofrendas del Eterno, a pesar que él dormía dentro de lo que era el tabernáculo de reunión quizás algunas ocasiones, a pesar de esto, el estado espiritual de Elí había caído al permitir que sus hijos estuvieran haciendo cosas indebidas dentro del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Estaban abusando del pueblo de Israel, estaban haciendo cosas inmorales.
Entonces, esto nos dice claramente el principio que yo deseo establecer en tu mente. Nuestras posiciones no garantizan nuestros privilegios. Nuestros títulos no garantizan nuestros privilegios. Si el Señor me ha llamado a mí a ser pastor, no quiere decir que el título que el Señor me ha dado o la dádiva que el Señor me ha dado va a garantizar eternamente los privilegios que recibe un pastor. Todo va a depender de mi estado espiritual. Bien importante. Es bien importante porque, hermano, hay veces que las cosas no nos funcionan como nosotros estábamos esperando. O a veces vemos que las cosas no están funcionando en los lugares en los que nosotros estamos establecidos dentro de nuestras congregaciones. Y a veces nos preguntamos por qué. Y cuando no tenemos respuesta, lo primero que se nos viene a la mente es culpar al Eterno. Y no siempre es así. Porque hay reglas, hay mandamientos, hay principios que tienen que ser cubiertos. Yo creo que había de ser triste cuando el pueblo de Israel veía que Elí y sus hijos estaban abusando del sacerdocio. Y seguramente no podían hacer nada, pero el Señor empezaba a darse cuenta de estas situaciones y veía que Elí no hacía nada por poner orden dentro de su casa o dentro del tabernáculo. Entonces el Señor tuvo que venir y tuvo que poner las cosas en orden. Y empezó a comunicarse directamente con este joven Samuel. Y empezó a hablarle a Samuel. Y la palabra nos explica que todavía a Samuel, porque era muy joven, no se le había revelado todavía la palabra. Todavía no sabía cuando el Señor le estaba hablando o cuando el Señor estaba comunicando con él. Y él confundía la voz de Dios por la voz de Elí. Pero Elí, que se dio cuenta, le dijo: mira, vete, duérmete, y después que escuches una vez más la voz, simplemente dile: heme aquí, Señor. Entonces Elí sí tenía el conocimiento y se le había revelado la palabra, pero desafortunadamente su oído se había engrosado. Había perdido los privilegios de poder escuchar la voz de Dios, aunque mantenía su posición. Voy a volver a repetir. Había perdido el privilegio de escuchar la voz de Dios, aunque mantenía su posición de sacerdote. Hermano, y usted puede decir: hermano, usted siempre está predicando cosas que ya no pasan. No, hermano, hablemos de lo que no se habla. Es un programa contemporáneo que realmente nos hemos enfocado en situaciones que a veces hemos ignorado, a veces hemos cuestionado y no nos damos cuenta que simplemente estas cosas pasan porque se violan principios. Yo puedo decirte, en mi vida personal, yo creo que varias veces me he podido dar cuenta que el Señor empieza a usar a otra persona que no soy yo. Y lo malo de esto es que yo soy el pastor y el Señor empieza a usar a otra persona. Y hay veces que cuando no entendemos lo que está pasando, pues nos puede dar celo. Y en vez de reaccionar positivamente, reafirmarnos en el Señor, santificarnos, arrepentirnos, hacer teshuvá con el Señor, a veces simplemente empezamos a reaccionar con nuestras emociones. Y a veces es ahí el mal principio que tenemos en nuestra mente, que pensamos que porque nosotros somos los pastores, siempre vamos a mantener nuestros privilegios. Y a veces no es así. A veces tenemos que entender la palabra. Y la palabra es la que nos educa, la palabra es la que nos da la idea de cómo debemos hacer las cosas. Y que constantemente tenemos que estar comportándonos de acuerdo a las posiciones, a los títulos que el Señor nos ha dado, si queremos realmente mantener los privilegios que se le han concedido a esas posiciones. Amén. Ahora bien, cuando regresamos a Levítico capítulo 22, podemos continuar que después de las restricciones venía la gracia.
es muy importante. Yo también estoy consciente de que el periodo que vivimos en el periodo de gracia, en un periodo de amor que el Eterno nos ha dedicado, de su pacto de amor que Él ha hecho con nosotros. El hecho de que esté leyendo el Antiguo Testamento para muchos de nosotros no quiere decir que la palabra carezca de gracia y de amor. Simplemente hay que saberla interpretar correctamente. Entonces, cuando el sacerdote había perdido los privilegios por alguna impureza que tenía, también el Señor abría la puerta para la restitución, abría la puerta para la restauración. Y dice así la palabra del Señor, dice en el versículo 7, Levítico 22:7, cuando el sol salga, cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Oh Dios mío, qué regalo nos has dado con tu palabra. O sea, que simplemente lo que el Señor estaba diciendo a través de Levítico 22 es que cuando estuviera impuro el sacerdote, se debería de abstener de tomar los privilegios que se le habían concedido, de tomar de las ofrendas que el pueblo de Israel había consagrado. Pero le estaba el Señor dando la opción para la purificación. Le estaba el Señor dando la opción para el arrepentimiento, y juntamente con esas dos cosas venía la restitución, porque después de la purificación, cuando salía el sol de vuelta, lo declaraban limpio al sacerdote o cualquier hijo de Aarón en aquel tiempo, y después ya podía venir y podía seguir disfrutando de sus privilegios, porque el Señor le dice en el versículo 7, cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. O sea, le estaba diciendo que solamente esta restricción era mientras ellos estaban impuros, era una cuestión temporal. La restitución de sus privilegios venía conforme la rapidez que ellos se arrepentían, se purificaban y se ponían en orden delante del Señor, para poder así seguir dependiendo de los privilegios, tomando de los privilegios porque el Señor se los había dado. Y hemos de recordar algo: las dádivas que el Señor nos da son irrevocables. El Señor nos lo da, nos lo regala, pero siempre tenemos que estar constantemente escudriñándonos para ver si estamos alineados con su palabra. Continúo, dice Levítico 22:8, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello yo Jehová. Guarden pues mis ordenanzas, para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová, que los santifico. Me voy a enfocar en el versículo 9 y con eso vamos a cerrar. Entonces, ya después que venía la purificación del sacerdote, ya podían volver a tomar de las ofrendas consagradas que el pueblo de Israel llevaba al tabernáculo. El Señor los advertía, el Señor los instruía y les decía, pues, guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello. Y les advertía y les decía, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová, que los santifico. O sea, si nosotros persistimos en no arrepentirnos, estamos muriendo, hermano. Estamos yendo en decadencia espiritual. Eso fue lo que le pasó a Elí. Elí ya había sido advertido de la situación que estaba pasando con sus hijos. Elí ya se le había mandado a un profeta anticipándole lo que estaba aconteciendo dentro del tabernáculo, y lo ignoró. Entonces, que la sordera espiritual que tenía Elí en 1 Samuel capítulo 3, que no escuchaba la voz de Dios, o que el Eterno ya no quería comunicarse con él, era porque había ignorado no tan solo el mandamiento, pero la reprensión. Pero cuando nosotros somos humildes y cuando nosotros queremos ser restituidos y cuando nosotros entendemos las responsabilidades que implican las posiciones que el Señor nos ha dado,
cuando nosotros entendemos los títulos y los definimos correctamente en nuestra mente, decimos, es que yo soy pastor, es que yo soy siervo del Eterno y mi conducta es intolerable, es impura, me voy a purificar para así poder seguir ejerciendo mi sacerdocio. No voy a tomar esto en vano y voy a cumplir y el Señor me va a restaurar y me va a afirmar. Y quiero dejar de morir espiritualmente y quiero seguir siendo usado por el Señor. No quiero morir como murió Elí, que el Señor tuvo que traer a Samuel para reemplazarlo dentro del liderazgo de Israel. Es ahí, hermano, donde el Eterno empieza a obrar en nuestras vidas. ¿Te das cuenta que realmente la Torá no es lo que a veces nosotros pensamos? La palabra, lo que tú llamas el Pentateuco, nos da una serie de principios que cuando nosotros los aplicamos en nuestra vida, podemos disfrutar mejor la plenitud de la gracia y el amor que el Señor tiene para nosotros. Y podemos tener mayor éxito en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas personales, en nuestros negocios. Cuando no violamos los principios que el Señor nos ha dado para poder vivir a través de ellos. Hermano, se me terminó el tiempo. Mi teléfono es el 214-212-7676 y siempre la invitación es, hermano, yo sé que muchos de ustedes me han llamado, muchos de ustedes me han dicho que nos están escuchando continuamente. Muchos de ustedes nos han estado escuchando, pero no se han atrevido a llamarnos. Yo sé que muchos de ustedes este mensaje les llegó hasta su corazón. Algunos de ustedes quieren regresar o quieren entender que la posición que el Señor les ha dado como hijos del Eterno no implica que pueden en todo tiempo disfrutar de los privilegios del Señor, pero tenemos que recibir esos privilegios a través del nivel espiritual en el que nos movemos. Tenemos que alinearnos con su palabra. Mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para ayudarte, hermano. Que el Señor te bendiga y repito, 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך